Benito López Sors, que me acompaña en estos momentos de forma presencial, Sales Director de Dunas Capital Asset Management. Benito, un placer volver a saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Benito, ahora mismo estamos en un contexto de mercado bueno, difícil, ¿no? Tenemos que decir que hemos afrontado un año 2021 que se iniciaba pues, con muchos eventos, por así decirlo, en el lado político que trastocaban también el aspecto económico. Ahora mismo estamos ya en un momento más esperanzador quizás en cuanto a la crisis sanitaria. Estamos viendo cómo avanza esa campaña de vacunación. Tenemos la inflación, por un lado, apuntando, preocupando como una de los principales catalizadores a los que está mirando ahora el mercado, y también estamos muy pendientes de los distintos mensajes que nos van dejando los bancos centrales, un poco también a modo de tranquilizar, ¿no? Pero ahora mismo los riesgos que estamos experimentando en estos momentos, ¿cómo debemos afrontarlos? ¿Cuál es vuestra filosofía desde Dunas de esa gestión de los riesgos? Pues mira, muy buena introducción, porque yo creo que has dado clave precisamente en los mensajes que ha ido dando los diferentes bancos centrales, en qué es lo que va a pasar a futuro o qué es lo que podría pasar a futuro, y sobre todo cuáles son, digamos, los drivers del mercado que están haciendo que empecemos a ponernos un poco nerviosos o incluso en estado de alarma, ¿no? Estas dualidades siempre pasan en el mercado. Parece que ya estamos empezando a despegar. Hemos pasado de una de las peores fases de la historia social, económica. Hemos estado sin actividad económica de ningún tipo. Estamos empezando a despegar y, sin embargo, empiezan ahora todos los nerviosismos, ¿no? Esto viene principalmente porque lo que está ocurriendo es precisamente que van a empezar a retirar las medidas que han sido necesarias para poder sustentar esa falta de actividad. Entonces, eso va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Y ahí es lo que constantemente tenemos que estar vigilando, que es cuáles son los ruidos de mercado, cuáles tenemos que desechar y cuáles vamos a prestar una mayor atención. Desde Dunas Capital lo que hacemos de forma principal es analizar a nivel macro y a nivel micro y nivelar nuestro apetito general del riesgo. Y a partir de ahí vamos a hacer estructura en los diferentes fondos de inversión, que cada uno tiene su volatilidad, su riesgo específico, pero nivelado a nuestro interés general, ¿vale? ¿A través de cómo? Pues de cualquier activo financiero que nos pueda servir. Y esto es una de las grandes ventajas, porque nosotros no somos renta variable o renta fija. Nosotros somos lo que vamos a buscar son aquellas oportunidades, aquellos precios, y siempre a través de unos fundamentales que nos permitan armar de forma muy interesante una cartera. Y a partir de ahí, pues vamos a seguir vigilando los mercados. Es más, muchas veces lo que hacemos es un plan A, que es nuestro objetivo principal, y nuestro plan B por si no funciona el objetivo principal, ¿vale? A ejemplo del plan B, por ejemplo, lo que solemos hacer son unos niveles de protección de las carteras por si no funciona nuestro fundamental sobre la renta variable o nuestro fundamental sobre cierto tipo de inversiones en renta fija, ¿vale? Pero yo creo que la clave consiste en eso, vamos a construir las diferentes carteras desde el riesgo a la rentabilidad, no de la rentabilidad al riesgo. Y a partir de ahí surgen nuestros 5 fondos de inversión. Claro, al final es el tener un sesgo analítico para ser capaz de dilucidar, ¿no? Porque al final en el corto plazo, a largo plazo, a un horizonte temporal más amplio, pero sí que es cierto que en el corto plazo siempre tenemos ese ruido de en medio, ¿no? De alguna forma quizás los medios de comunicación también tenemos que entonar un poco el mea culpa, porque a veces salta una noticia y todos estamos ahí en carrusel, ¿no? Uno detrás de otro, dándole bombo a una misma noticia que, bueno, y esto cómo se está interpretando hoy, en estos momentos, en el mercado, cómo se lo está tomando. Y a veces muchas de las respuestas que nos encontramos por parte de las gestoras es, bueno, pero es que esta noticia de hoy, pues tenemos que mirar en un horizonte mucho más largo, ¿no? Es que no nos podemos centrar en solo lo que ha ocurrido hoy, porque a lo mejor es un escenario que ya estaba descontado, hoy está cayendo por un tema puntual o subiendo por otra perspectiva, y claro, al final tenemos que aprender, ¿no? a distinguir el ruido al que le damos importancia y el ruido que tenemos que dejar a un lado. Y esto, por ejemplo, cuando hablamos de
de la renta variable, ya sé que has dicho que no os centrabais únicamente en un tipo de activo, pero al final, bueno, uno de los aspectos que tocáis es la renta variable. Cuando hablamos de los mercados bursátiles también es un tema que preocupa mucho al inversor que nos está viendo desde casa. Este tipo de ruido, ese tipo de riesgo que puede llevar intrínseco determinado ruido, ¿cómo lo gestionáis? ¿De qué forma os coordináis para hacer frente a él? Pues mira, por ejemplo, primero a través del análisis fundamental, eso está clarísimo. Lo que tenemos que analizar muy bien es una compañía, y esa compañía luego vamos a analizar muy bien tanto la parte de la renta fija como la parte de la renta variable. Las dos estructuras, básicamente lo que miramos, la estructura de capital de la empresa, pero entendiendo a la empresa, no lo hacemos al revés, ¿vale? Y luego, una vez entendido la empresa, miramos si a lo mejor el título de renta variable está excesivamente caro, está fuera de PERES, está fuera y no lo comprendemos, y es posible que no lo metamos en cartera, y algunos títulos de renta fija tengan un valor adecuado, tengan una calidad específica buenísima y los incorporemos. Pero entrando un poco más en la parte de la renta variable, es súper interesante porque mucha gente cree, cuando analiza las inversiones, sobre todo, evidentemente, la parte más de la calle, la más retail, siempre dice, no, yo invierto en los Repsoles o en las hidroeléctricas, o etcétera, etcétera, ¿no? Hay que ir mucho más allá, hay que ver el conjunto sectorial, y a lo mejor no merece la pena estar en un valor específico, pero sí en un índice sectorial, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras apuestas que tenemos para los próximos 2 años es dividendos Eurostock. ¿Por qué preferimos dividendos Eurostock que el Eurostock? Pues porque nos vamos a quedar con una parte específica de ese tipo de acciones, en base a que estamos saliendo de una crisis, de una falta de consumo, de un momento en el que las compañías decidieron, muchas de ellas, no repartir dividendos por muchos motivos, las financieras, por ejemplo, por tema regulatorio, etcétera, etcétera, y vamos a ver en los próximos 2 años que se van a empezar a animar las compañías a volver a ese reparto de beneficios a través del dividendo, ¿no? A premiar al accionista. Entonces, pues por ejemplo, nos sujetamos a esa idea de inversión. U otra, por ejemplo, analizar geográficamente Estados Unidos y Europa. Consideramos, por ejemplo, que Estados Unidos está carísimo a niveles PERES, por ejemplo, está carísimo, y sin embargo Europa está en un momento muy positivo que va a correr junto con la recuperación. Entonces van a ir mucho más hacia consumo, van a ir mucho más hacia compañías más estables, y sobre todo lo que nos gusta son compañías de valor, más que de valor, de calidad, que lo están haciendo bien, que se han sabido enfrentar muy bien a una crisis importantísima en los últimos 3 años y que siguen ahí, y que ha habido una reestructuración importante. O por ejemplo el sector financiero, pues evidentemente ahora mismo es un sector muy interesante porque se ha sabido reestructurar muy bien. A nivel balance se ha recuperado muchísimo gracias a los requerimientos de capital exigidos por Banco Central Europeo, e incluso si esperamos en los próximos meses que pueda empezar a haber unas pequeñas subidas de tipos, pues evidentemente les va a beneficiar mucho más en su balance. Por tanto, hay que mirar tanto macro, micro, como la compañía de forma específica, ¿no? Por eso la gestión de riesgos siempre tiene que venir por ahí. No vamos a ver una compañía per se única, exclusivamente, de forma separada a todo el resto, porque al final forma parte de un mismo universo, ¿no? De un universo en el que todo fluye y se contaminan unos a otros, ¿vale? O se premian unos a otros incluso, ¿no? Y luego, evidentemente, también la gestión de riesgos a través, por ejemplo, de cortos. Hacemos, por ejemplo, cortos en nuestras carteras, y una de las cosas más interesantes, por ejemplo, es que hacemos un corto sobre renta variable, o sea, nos ponemos cortos Eurostoxx, por ejemplo, para hacer una cobertura sobre el high yield, ¿vale? Aunque son 2 activos muy diferentes, pero el high yield, los bonos de baja calidad crediticia, tienen un comportamiento respecto a la renta variable que en los peores momentos se asemeja mucho. Entonces los utilizamos para hacer ese tipo de coberturas, ¿no? En definitiva, hay multitud de herramientas en el mercado que tenemos que tener en mente y ser capaces de estar gestionando de forma muy activa y muy flexible para intentar evitar las peores caídas, y evidentemente eso nos restará muchas veces para coger los máximos rallies. Pero somos, como tú lo has dicho antes,
somos patrimonialistas, preferimos no ser los primeros de la clase, pero desde luego cuando caemos, caer los que menos. Desde luego, y ahí poco a poco. Es un aspecto muy importante. Me gusta lo que destacabas, ¿no? No solo mirar una compañía de puertas para adentro, también mirar todo el universo en el que se engloba, de puertas para afuera, ¿no? El sector en el que se encuentra y todos los matices que pueden afectarle en este entorno macro. Mencionabas ahora mismo la flexibilidad, ¿no? Con la que tomáis todo esto, y en la primera respuesta me mencionabas, ¿no? Todos los criterios que tenéis en cuenta en vuestra filosofía de inversión, de gestión de riesgos, que al final es la filosofía en la que vosotros habéis conformado los 5 distintos fondos que tenéis. Me gustaría que nos centráramos precisamente en el que adquiere el nombre de Flexible, ¿no? El Dunas Valor Flexible, que me comentaras un poquito la filosofía de inversión, de gestión, en este caso de este fondo, y cuál ha sido su evolución. Recuérdame cuándo se creó, porque... Pues se creó hace ya, sobre todo fue con el cambio de gestión del equipo de gestión, hace ya pasados 3 meses, que es el antiguo equipo de gestión de Aviva Investors España. Sí. Que vinieron a Dunas y remodelaron todas las estructuras, todos los fondos que teníamos, ¿no? Y a partir de ahí se decidió empezar a gestionar con una filosofía de retorno absoluto. Más que de retorno absoluto, yo siempre lo llamo como son multiactivos con un sesgo de retorno absoluto, y eso es muy importante porque al final nos alejamos de lo que es un mixto, ¿vale? Porque no nos gusta tener que estar encajados en renta fija o en renta variable o porcentualmente porque sí, pero sí lo que buscamos, lo que decía al principio, esas oportunidades en cualquier activo financiero que nos pueda servir para eso. Pero además le damos ese sesgo de retorno absoluto porque podemos utilizar cualquier herramienta dentro del retorno absoluto. Mencioné antes los cortos en renta variable para hacer una cobertura, o el largo sobre, por ejemplo, el Equity Europa, o, por ejemplo, lo que tenemos ahora mismo es un corto sobre deuda pública, ¿no? Entonces utilizamos muchas herramientas, no solamente los largos, sino también muchas cortas. Incluso estamos empezando a introducir muy poquito a poco fondos de capital riesgo que nos dan un aporte de diversificación importante en el mercado, ¿no? Entonces vamos haciendo precisamente eso, esos fondos gestionados por riesgo con un objetivo específico de rentabilidad. De hecho, el fondo Dunas Valor Flexible tiene un objetivo de rentabilidad Euribor 400 puntos básicos, que es un 4%, Euribor 4%, con un objetivo de volatilidad, ¿vale? De hecho, primero premiamos el objetivo de volatilidad y luego vamos a la búsqueda del objetivo de rentabilidad. Y el objetivo de volatilidad es una volatilidad media de un 8%, 8 o 10% aproximadamente. Podemos estar mucho más bajo o mucho más alto, máxima 15. Pero para que te hagas una idea, es importante tener la capacidad de poder mover también el riesgo hacia esos lados, porque precisamente hay momentos en el mercado donde está aplastada la volatilidad y nosotros podemos subir un poco. Pero lo que sí es cierto es que lo solemos hacer al revés. Cuando la volatilidad está aplastada por el mercado, es que va a haber ruido, y ahí es donde empezamos a retirar riesgo. De hecho, el año pasado, con la crisis, estuvo si pusiéramos un velocímetro de 0 a 200, estuvo alrededor de 50. Entonces estuvo muy bajo de riesgo, que nos vino muy bien porque conseguimos caer mucho menos, ¿no? Pero el objetivo, Euribor 400 puntos básicos, con un objetivo de riesgo de 8-10% de volatilidad. Bueno, pues nos quedamos con esas claves en ese Dunas Valor Flexible, uno de los fondos protagonistas que hoy queríamos destacar con vosotros. Benito López Sors, Sales Director de Dunas Capital Asset Management. Muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos en Negocios Televisión. Me hubiera quedado más tiempo, pero ya sabes que el directo manda, y al final, pues nada, nos quedamos con poquito tiempo ya. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Marta.